Gracias por seguir con nosotros en este lunes 13 de febrero, una fecha emblemática. Es el día de nuestro aniversario y también es la víspera de San Valentín, una fecha muy especial para todos nosotros los eternamente enamorados. Así recibimos al jurista Fidias Aristi, asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Además, coincidencialmente, muy honrado y feliz de venir a compartir en el primer aniversario. Y confirmado que esta noche está con nosotros. Además, además. En Milos, by Rafa. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Don Fidias, no hay duda. Un honor que nos acompañe. De entrada, el Poder Ejecutivo somete un nuevo proyecto de ley de lavados de activos. Den un poco de detalle en qué consiste, qué diferencia tiene con el que tenemos, por dónde va enfocado. Sí, es una expresión más de la actitud del gobierno que preside el licenciado Danilo Medina de transparentar el accionar público, el adesentamiento social en todos los niveles de la sociedad. Con esta nueva ley se pretende reforzar todas las medidas existentes hasta hoy respecto a evitar que fondos, recursos, fortunas provenientes de actividades ilícitas penetren en el torrente económico y afecten a la economía y afecten en realidad todas las instituciones. ¿Cuáles son los puntos claves? Porque tenemos una ley vigente, sí. Entonces, ¿en dónde se encontrarán algunos puntos? ¿Cómo variará? Explícanos un poquito más explícito. Se le da la condición de autoridad competente y se le da la competencia, valga la redundancia, de órgano de fiscalización y de supervisión a entidades que no están contempladas en la ley actual, como lo es el IDECOP, como lo es la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Valores, la Dirección General de Casino. Se incluyen figuras como la evasión tributaria, la evasión fiscal, se introduce como delito de lavado de activos, que es un requerimiento internacional. Además, y sobre todo, que esta ley lo que pretende es ponerse a tono exacto con las corrientes internacionales y con los requerimientos más exigentes a nivel internacional, incluyendo el financiamiento al terrorismo y las dos resoluciones principales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí no entraría también en choque lo de la ley o el tratado de extradición, porque muchos de estos, por ejemplo, cualquier narco que logre ser extraditado, sus bienes aquí quedan congelados, se desestima la acción pública. En esa parte, ¿qué pudiera pasar? La ley prevé que todo enriquecimiento, que toda fortuna que no tenga una justificación adecuada, exista la presunción frente a condiciones objetivas de que se considere lavado de activos. Claro, también tenemos en el Congreso la ley de extinción de dominio, la que con más amplitud va a tratar esos elementos por no chocar con el principio de no bis idem, porque la mayoría de esas personas que vienen a reclamar esos recursos ya han sido juzgados en otro territorio, pudiesen, a la luz de la legislación actual, y así lo han hecho, justificar ese pedimento en razón de que no pueden ser juzgados dos veces. Sin embargo, a través de la ley de extinción de dominio, que es una ley que ya fue aprobada por el Senado, está pendiente frente a la Cámara de Diputados, y aprovecho este programa de aniversario para hacer un llamado ferviente a los legisladores a la aprobación de ambos textos legales, porque tenemos que entender que es una responsabilidad compartida, que el gobierno dominicano el Poder Ejecutivo está profundamente interesado en el combate a la corrupción en todas sus modalidades, pero que para ello requiere el concurso permanente de los demás órganos
que componen el Estado Dominicano, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En esta nueva ley de lavado de activos se hace énfasis en la debida diligencia y se hace un énfasis mayor en que se conozca cuando se hace una operación, sobre todo las entidades financieras, se conozca el destinatario final, porque la simulación es algo también contemplado allí que está previsiblemente sancionada ese tipo de conducta. Tenemos que saber quién es el destinatario final de los bienes, además de que se prevé que de las actividades comerciales que se producen a través de pagos en efectivo. Los pagos en efectivo a partir de $1 millón de pesos de inmuebles no pueden ocurrir. Doctor, ¿cómo usted se siente como experto en la materia cuando vemos casos, por ejemplo, como el de Quirino Ernesto Paulino, que ya está en el país, todo lo sonoro que fue ese caso, y según los rumores, ha recuperado miles o millones y millones de todo el dinero y bienes que tenía pululando, ya sea de gente que le debía, usted ya se sabe la historia. Cuando nosotros vemos estos confesos narcos y capos que son extraditados a los Estados Unidos, luego que cumplen su arreglo allá o su condena, vienen y pues siguen siendo gente rica, poderosa. Menciono el caso de Quirino, sonoro, pero hay cantidad de personas que han cumplido allá y vienen. O sea, ¿qué tan justo es esto? ¿Qué ejemplo damos? Porque quizás una gente dice, no, yo me hago narcotraficante, potente, hago, deshago, ¿verdad? Me coloco, hago un arreglo, hago 8 años, 10 años allá y vengo y soy rico, aquí vivo una vida. Sí, profundamente apenado, no quiero decir decepcionado, porque me veo impulsado cada día más a luchar por el cambio de esa realidad. Y precisamente con estas legislaciones, lo que procura nuestro gobierno es enfrentar ese tipo de actitudes que constituyen verdaderos terremotos en nuestras barriadas y en nuestra sociedad, porque afectan y liquidan las potencialidades de muchos de nuestros jóvenes, que entonces al ver ese espectáculo, como usted resume, se constituye un ejemplo doloroso para aquellos que quieren servir al país. Pero ¿en qué vía estamos para cambiar eso? O sea, esto es un arreglo internacional que no podemos cambiar. Nosotros con estas legislaciones... Precisamente la ley de extinción de dominio lo que procura es eso, porque existe un principio universal, si se quiere, tal vez 12 secciones en el mundo, pero un principio prácticamente universal de que no se puede juzgar 2 veces por la misma causa. Entonces, estos señores han sido juzgados ya por la actividad del narcotráfico. Con la ley de extinción de dominio, lo que se procura es que no se vaya frente a la actividad penal de narcotráfico, sino sobre los bienes adquiridos. Entonces, al ir sobre los bienes adquiridos ya sería un proceso no híbrido, sino propiamente civil, que no chocaría con el principio penal del doble juicio. Porque siguen siendo gente muy poderosa. Usted no. sobre está que el dinero manda, entonces... Y el daño social que eso produce es terrible, sobre todo frente a nuestra juventud, porque él inhibe de esos impulsos por servir a la sociedad en términos honestos. Don Fida, ¿cuál es la pena? Aquí se juzga, tenemos precedentes de que se ha juzgado por lavado de activos. ¿Hay algún precedente ya en términos, porque sabemos que el narcotráfico es una cosa y el lavado de activos es otra? ¿Tenemos algún precedente de personeros o personas que se hayan juzgado por lavado de activos en la República Dominicana? Sí, tenemos varios casos de lavado de activos en República Sobre Dominicana. todo procedentes del narcotráfico, quiero decir. Sí, hasta hoy más de un 90% de los casos son procedentes del lavado de la actividad del narcotráfico. Ahora bien,
en esta ley se sanciona el soborno, ¿no? Se sanciona. Hablemos un poquito de soborno a propósito. Bueno, con muchísimo gusto. Pero el soborno a qué niveles, porque a propósito, como dice Colombia, estamos viendo que la sociedad pide a gritos castigos para unos supuestos sobornados en el caso de Odebrecht. ¿Qué usted opina de todo esto? Bueno, el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, desde el primer día de su gestión, ha sido el primero en asumir una firme actitud frente a la impunidad y a la criminalidad organizada. Toda la sociedad dominicana es testigo de los procesos que se han llevado a cabo y que, si bien es cierto que se han producido ciertos archivos, no ha sido por falta de diligencia del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo, que lo ha hecho con una responsabilidad sin mácula y llegando hasta las últimas consecuencias e inclusive afectando a personas políticamente cercanas, pero que ello no ha sido un impedimento para que desde el gobierno se dé más que una señal, un paso gigantesco en la lucha por el adecentamiento de la actividad administrativa. Todo esto al margen de un sinnúmero de medidas que se han tomado en términos administrativos, cuenta única, obligación de tener portales. Sí, pero no se me vaya, doctor, porque usted, habilidoso al fin, se me va al otro tema. En el caso de Odebrecht específicamente, hay gente que cuestiona la pasividad del Ministerio Público. Bueno, de hecho, hoy en Boquechivo, dice Boquechivo, al procurador le gusta un merenguito. Y cuando van al recuadro de cuál es que le gusta, es suavemente. Bueno, es que ¿por qué esa pasividad? No es una pasividad, es una prudencia que manda la ley y que exige el caso. El caminar a prisa no significa llegar a la meta, ni significa llegar bien a ella. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo excepcional y ha actuado con la prudencia y la mesura que las circunstancias demandan y sin pausa alguna. Pero no se ha entrevistado a ningún PLDista, por ejemplo, ya se entrevistaron a 12 presidentes del Senado del PRM y a un otro la PRD y a un expresidente de la Cámara de Diputados. Se cuestiona que ni a Reinaldo, ni a Cristina, ni a Julio César Valentín, ni a Abel Martínez se le ha llamado lo que puede llamar la atención y a suspicacia de que el tema esté manejándose políticamente. Lo que usted puede tener la seguridad y la sociedad dominicana es que se ha llamado a todo cuanto ha sido necesario llamársele hasta el momento. Ha sido el mismo Ministerio Público que ha dicho que el proceso continúa abierto. El Procurador General de la República se encuentra en estos momentos fuera del territorio nacional, precisamente. Doctor, en la Odebrecht búsqueda. Ha devuelto dinero, se supone que, ¿verdad?, que contundentemente alguien tomó dinero porque la empresa asumió. En el caso específico, cuando se encuentren los nombres de que recibieron ese soborno, volviendo otra vez al tratamiento que se le daría, ¿esto se trataría a nivel de juzgarlo como un hecho ilícito, asociación de malhechores, o hay un tema de lavado de activos? Porque ¿dónde se metió ese dinero que supuestamente estas personas recibieron como soborno? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Por qué se juzgarían esas personas? Bueno, la tipicidad tiene que ofrecerla el Ministerio Público y admitirla el juez. A mi modo de ver, naturalmente que estaríamos frente a una actividad que incluye lavado de activos por la procedencia ilícita y por estar previsto legalmente como un delito precedente esa posible la actividad del soborno. ¿Usted cree que conoceremos algunos nombres, doctor? Yo estoy convencido de que la justicia dominicana, el Ministerio Público, el gobierno dominicano es el primero en tener la firme disposición. Subero dijo, si hay nombre sonoro, olvídense de eso. De que el país, bueno, es la opinión del profesor, del magistrado Subero. Yo estoy convencido, sin embargo,
que la sonoridad de un apellido no será un elemento de exclusión del ni el color del apellido tampoco. Ni el color de su corbata. Pero me preocupa que usted mencionó anteriormente de que en la nueva ley de lavado de activos se incluye el soborno, y en este está el soborno. Sí, está ¿O qué manda? ¿Cuál es la pena máxima para un soborno? Está el cohecho. Sí, pero usted sabe que el cohecho no es lo mismo que tipificar ya un hecho. Está el cohecho y está la actividad indebida en el servicio de la administración. Por ejemplo, doctor, pública. ¿Qué le puede pasar que a Luis Miñoso, Dios me libre, me acusan y me demuestran soborno? ¿Qué manda la legislación? La legislación en materia de extorsión y soborno incluye pena en función de si eres funcionario público o si no. Es media débil, doctor, usted lo sabe. No, si eres funcionario público se constituye en una circunstancia agravante que perjudica al Estado dominicano. Claro, y no solo por eso, sino porque tú has violentado la confianza que el Estado ha puesto en ti, y eso constituye un agravante mayor para este tipo de sanción. Yo no sé, Luis, si tú tienes algo en particular del tema, porque voy a cambiar de tema ahora con esta pregunta. Sí, tú te vas a las plantas, porque yo tenía una preguntita de las plantas, de Odebrecht. Se ha cuestionado mucho la comisión designada por el Poder Ejecutivo para la, no sé cómo llamarle, si evaluación, investigación de Odebrecht. ¿Cuál es su opinión y el por qué nombrar una comisión si tenemos un Ministerio Público? Bueno, la comisión tiene un peso social significativo por sus componentes mismos y se trata de darle a la sociedad si se quiere, una explicación técnica previa a cualquier cuestionamiento que en el orden judicial eventualmente pudiese hacerlo. Indiscutiblemente la composición de esta sociedad tiene un grado de aceptación social cuya opinión pesa significativamente en la opinión pública, porque fíjense que ha sido una lucha que se ha llevado a sensibilizar y a utilizar a la opinión pública, porque el fin ulterior de estas críticas no es recurrir a la racionalidad. No se ha cuestionado los elementos razonables de la cuestión de Odebrecht. El proceso de Odebrecht en su fase de licitación fue impoluto. Se designó una compañía altamente especializada, norteamericana. Pero se habla de sobrevaluación, se habla de que había ofertas más baratas. Fíjate, el proceso de licitación estuvo segmentado en dos áreas. Primero, en el área de la aceptación de los términos técnicos. En ese aspecto, las exigencias técnicas eran las establecidas conforme a los requerimientos internacionales que tiene Estados Unidos, que se entiende que son los más exigentes del mundo. Y la empresa que pasara de los 40 puntos es la que iba entonces a pasar a la segunda fase, cuya segunda fase era el estudio de la oferta académica. La única que pasó de los 40 puntos de los niveles de exigencia establecidos en esa primera fase de licitación lo fue el consorcio ganador, que obtuvo 48 puntos, superó por 8 los 40 exigidos, y el que más cercano estuvo a los 40 fue de 35. Doctor. Es decir, que le llevaba, Colombia, 13 puntos. Al ser el único licitante que sobrepasó esos límites y establecer precisamente el pliego de condiciones que bastaba con que uno solo pasara para que ese pasara fuera entonces a la fase de la evaluación económica, este consorcio fue el único. Doctor, y todo reunía eso es todas cierto, las condiciones. Pero ante la realidad de lo que se ha destapado a nivel internacional con Odebrecht, por ejemplo, en el caso de Perú, en una construcción de unos 400 millones de dólares,
un monto extraordinario, exorbitante, que ahora no lo recuerdo muy bien, pero un gran monto. En el día de hoy estuve viendo que el presidente Kuczynski se quedó con el fondo de reserva que se hace, que es un monto exorbitante, reitero, y le quitó la obra Odebrecht para ser ejecutada por el gobierno. Todo eso que usted plantea de la licitación anterior es cierta, pero lo que plantean muchos grupos que están pidiendo que no necesariamente se paralicen las plantas, pero que sí que el gobierno saque a Odebrecht en el presente, no en el futuro, como ha dicho la Procuraduría. En este sentido, ¿cuál es su opinión? Bueno, eso es precisamente una de las virtudes que tiene esta comisión, que esta comisión evalúe previamente a la toma de una decisión de esa naturaleza, porque es bueno que se sepa lo siguiente: el objetivo de sectores económicos poderosos que están detrás de esas propuestas, algunos sectores poderosos, no personas de buena fe como lo somos todos nosotros y como lo es principalmente nuestro gobierno, es que se retrase la puesta en funcionamiento de Planta Catalina, porque Planta Catalina, si empieza a funcionar como va a empezar, Dios mediante, en febrero de 2018, implica para esos sectores poderosos dejar de percibir 500.000 millones de dólares por concepto de provisión de energía. Y esos sectores se sienten lesionados y están apelando a dos elementos esenciales que queremos resaltar. El elemento de la distracción, como decía Noam Chomsky, el elemento de la distracción, distraernos con aspectos que son veraces y al mismo tiempo con la sensibilidad. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo en la lucha contra la impunidad. Ahora, lo que no podemos convertirnos es, como lo han hecho sectores de la oposición, en marionetas de esos sectores, que lo que se sienten es eventualmente, es más, desde ya, lesionados por esa posibilidad, porque eso significa que el kilovatio hora pasaría a tener un costo de entre 7 y 8 centavos de dólares, cuando hoy está alrededor de 12, 14 centavos. Y eso, mala suerte, escúchame Luis, mala suerte que tuvo el gobierno de Danilo Medina y las plantas de Punta Catalina, que hubo ese desastre internacional con Odebrecht, entonces le ha dado herramientas. Eso está al margen de nosotros. Por eso, mala suerte, porque le ha dado más herramientas a las personas que le tiraban. Pero no significa que nosotros vayamos a caer en la trampa en que quiere llevarse. ¿Por qué? Porque el propósito es el retraso. El propósito es el retraso, porque esas compañías, ustedes saben cuántos han recibido desde 2001 hasta 2015, alrededor de 15.000 millones de dólares. Y si se hubiese retrasado, perdón mi niño, si se hubiese retrasado en el 2012, el propósito de a partir de 2013 nosotros tener estas plantas, si hubiésemos tenido que esperar hasta el 2020, eso significa para nuestro país más de 8.000 millones de dólares. Usted habla solamente de la parte económica, y políticamente ¿habrá algún interés de que esto no se resuelva, de que esto no se termine? Evidentemente que esa roncha económica tiene una íntima relación con la cuestión política. ¿Se casa con la gloria, Danilo, si resuelve el tema eléctrico? Es que eso Dios lo tiene profundamente. Y entonces eso va de la mano de la reelección del 20, parece. No necesariamente, pero sin duda, el muchachito más ameno, sin duda que constituye un aval sólido para el gobierno dominicano, pero no creo que jamás se esté haciendo con propósitos ulteriores, sino como respuesta. Doctor, pero si hay política interesada de la otra parte, puede haber de usted, del gobierno. Es que esa es una respuesta ineludible que tiene que dar el país. Yo tengo suficientes años para decirles que este es un problema que muchos de mi generación entendíamos que jamás podía ser resuelto, y que ahora el gobierno del presidente Danilo Medina, a través de Planta Catalina, está por resolver, y porque la generación de la que yo formo parte
pueda efectivamente ver resuelto un problema que Doctor, creíamos una utopía. Qué mala suerte que vino a pasar esto de Odebrecht. Qué mala suerte, porque entonces ya que había tantas herramientas para tirarle a un proyecto como este, tienen mucho más armas los detractores con este desastre internacional de finalmente la empresa que ganó la obra. Pero vamos a decirle La lo maldad mejor. acecha siempre. Si no hubiese ocurrido esto, se inventan otra cosa, señores. Gracias, doctor. Es que estamos frente a la merma de recursos muy fuertes. Nos quedamos Quiero con el mandar doctor, un después tenemos saludo. que hablar de la liga y Claro, demás. mira, El quiero doctor mandar un estuvo ahí. saludo a toda la gente de San Juan que está viendo el programa. María Luisa, gracias por tus comentarios. Saludos a todas las personas allá en San Juan de la Maguana, municipio cabecera, en toda la provincia de San Juan, igual que a todo el país. Doctor, gracias por su comparecencia. Gracias, Tenemos Colombia. nuestro aniversario hoy, lo esperamos. Esta noche estamos allí a las Así 7. es, a las 7 en Milo Así que no se Fusion. ponga usted a hacer compromiso. No, que va para dónde. Nosotros vamos todos para Milo, Rafa, gracias a todos ustedes, con la bendición de Dios. Todo el que Amén. quiera coja para allá, que Así estamos es. abiertos. Un año aquí en vivo, gracias a ustedes por el favor de su sintonía, gracias doctor, así nos despedimos. Hasta entonces, bye. Para mí siempre